En el mundo han existido y existen dictaduras. Ojo, que sean dictaduras no quiere decir que por sí tienen que ser de izquierda o de ideología comunista o socialista, ya que como en Chile en la época de Pinochet era una dictadura de ultraderecha, ya que la dictadura se basa en someter un poder sobre cualquier rama o legislación de dicho país donde se ejecute la dictadura. Y obviamente en el siglo XX fue su mayor auge, pero no quiere decir que no queden dictaduras fuertes hoy en día. No voy a añadir Norcorea, ya que tengo un video que lo dejo en sugerencias sobre las diferencias entre Surcorea y Norcorea. Y ahí se darán cuenta qué tan horrible es aquella dictadura. Lo pueden ver al final del video y pueden seguir viendo este video. Una vez aclarado esto, comencemos con 5 dictaduras en la actualidad. Vamos allá. Nota. Antes de comenzar, creo que se está volviendo habitual esto, y es que debo decir algo antes de empezar el video, o el tema central del video. Y es que debo aclarar que los puestos del top no se los tomen tan literal, ya que es imposible saber cómo es la realidad de las cosas dentro de estos países que voy a mencionar a continuación. Pero los coloco según me parece más complicada y el tiempo que lleve la situación debido a la dictadura o posición del régimen. Y obviamente me guío con noticias, documentales, libros, videos en la red, foros, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya ahí tomo una decisión sobre los puestos. En el puesto 5 tenemos a Tailandia. Tailandia se encuentra en el suroeste asiático. Es un país de 65 millones de habitantes. Este se encuentra en este puesto ya que es relativamente nueva su dictadura o régimen, comenzando en el 2014. Esta comenzó debido a grandes protestas a finales del 2013. Este país ya lleva 3 años en una relativa paz, o sea, una paz constante, pero hasta que la primera ministra Yingluck Shinawatra propuso una ley de amnistía para facilitar el regreso del autoexiliado ex primer ministro Thaksin Shinawatra. Este es el hermano de la ex primer ministra ya mencionada. Esto desencadenó que la oposición del gobierno del 2013, el Partido Demócrata y el oficialista La Camisa Roja causaran manifestaciones en la capital Bangkok. El proyecto de ley meses después fue aprobado por la Cámara de Representantes, dominado por el partido tailandés PHU el 1 de noviembre, pero fue rechazado por el Senado el 11 de noviembre del mismo año. Sin embargo, esto no calmó nada, sino que las protestas continuaron, lideradas principalmente por el ex parlamentario demócrata Suthu Tungsuban, y se volvió gradualmente hacia una agenda antigubernamental. Esto puso en tensión todo el país y causó manifestaciones a lo largo y ancho del país, valga la redundancia. La TPM intervino el 20 de mayo del 2014 cuando el comandante general impuso la ley marcial en todo el país a partir de las 12 horas, pues hora local obviamente. Se dijo por televisión que la imposición de la ley marcial se dio a la violencia continua desde varios lados y fue con el propósito de permitir que el ejército pueda mantener la paz de una manera pues más eficaz. La oposición del gobierno por su parte afirma hasta la declaración del golpe de estado que encontraba en el último tramo de su ofensiva para derrocar al gobierno interino, instalando tras la destitución de la primera ministra Yingluck Shinawatra, quien había sido acusada por ser títere de su hermano Thaksin. O sea, el que estaba exiliado supuestamente estaba controlando a esta ex primera ministra y fue el causante de todo este conflicto que comenzó con marchas y luego acabó ya como un conflicto interno, ya declarado después la ley marcial. Este gobierno de esta ex primera ministra fue derrocado en un golpe de estado. En el puesto 4 tenemos a un país que se encuentra en el noroeste de África, que es Eritrea. Llevan en esta situación desde 1991 y todo esto se le atribuye en su totalidad al dictador eritreo Isaias Afwerki en 1966. Se incorporó al Frente para Liberación de Eritrea, la FLE, y viajó a la República Popular de China, donde ingresó en el ejército para su formación. O sea, ya comenzó para ser un soldado del ejército de Eritrea. Más tarde confundó un Frente Popular para la Liberación de Eritrea y dirigió los enfrentamientos armados que sucedieron después con Etiopía. Convirtió el FPL en el Frente Popular por la Democracia y la Justicia, denominado PFDJ, que funciona como partido único o absoluto de este país. No ha convocado elecciones libres desde su acceso a la presidencia, o sea, desde 1991. Los derechos humanos es considerado uno de los peores en este país.
El historial de derechos humanos en este país ha empeorado año tras año, donde se declaran violaciones sistemáticamente realizadas por el gobierno. También se denuncia falta de la libertad de expresión, prensa, reunión, asociaciones. Es imposible escapar del servicio militar. Los que escapan son arrestados. Aquellos que practican las religiones no registradas o no oficiales o tratan de huir del país son simplemente llevados a la cárcel. También dicen que son torturados y los obligan a renunciar a su fe. O sea, en este país no hay libertad, no tienes la voluntad de escoger la religión o de no presentarse al ejército de su país o tener una ideología completamente diferente. Es imposible en este país, y lo peor es que las organizaciones de derechos humanos no se les permite actuar en este país. El puesto 3 se lo queda no a empezar con el país, sino con la persona importante que causó la dictadura, que es Alexander Lukashenko, el último dictador de Europa. Este es el dictador barra presidente de Bielorrusia. Comenzó en las elecciones presidenciales de 1994, donde tuvo 2 rondas, el 24 de junio de 1994 y el 10 de julio de 1994. En ellas resultó victorioso el presidente ya nombrado. Era una persona completamente desconocida y en la segunda vuelta obtuvo el 80% de los votos, a pesar de recibir fuertes acusaciones de violaciones de los derechos humanos, a lo que se sumó al país grandes crisis económicas, boicot a la oposición en las elecciones parlamentarias del año 2000. Fue reelegido en el 2001, 2006, 2010, 2015 y 2020. El país es considerado hoy en día una dictadura por los índices de calidad democrática. En un informe especial de una relatora de los derechos humanos de la ONU para Bielorrusia, Anais Marin, se condena la escala sin precedentes de las violaciones de los derechos humanos en este país, destacando entre otros la privación arbitraria de la libertad de los ciudadanos. Eso lo estoy leyendo literalmente de lo que dijo ella. Torturas, penas crueles, desapariciones, ausencia total de la libertad de expresión en este país. El 14 de mayo del 95 hubo un referéndum que otorgó poderes al presidente Alexander Lukashenko para disolver el parlamento, aumentar el grado de integración a Rusia, o sea, integración económica a Rusia. Luego creó un nuevo referéndum el 24 de noviembre del 96 que permitía una nueva constitución que incrementaba todavía más los poderes presidenciales. Y luego las elecciones de agosto del 2020 fueron consideradas fraudulentas por la comunidad internacional, ya que hubieron protestas de la población y estas fueron reprimidas también con dureza por el gobierno. Y se estima que más de 25.000 personas fueron detenidas durante los meses de agosto y septiembre por el mismo año. Como pueden ver, en los últimos años se ha hecho bastante de notar Bielorrusia, su sistema de gobierno autoritario. En el puesto 2 tenemos al régimen de Guinea Ecuatorial. Este se estableció desde el año 79, cuando Teodoro Obiang Nguema realizó un golpe de estado el 3 de agosto del año ya mencionado. Junto a otros oficiales como Eulogio Ollo, estos protagonizaron una revuelta contra su propio tío, que era el actual presidente de ese año ya mencionado, 1979, Francisco Macías Nguema, destituyéndolo, juzgándolo y ejecutándolo poco después, en lo que oficialmente se denominó como el golpe de la libertad, siendo elegido presidente del Consejo Militar Supremo el 18 de agosto del mismo año, y le aprobaron una ley fundamental en el 82 y Obiang continuó como presidente constitucional. En el 86 ascendió a general de brigada, en el 96 ascendió a general de división, en el 99 a teniente general y en el 2004 a capitán general. Hubo un intento de golpe de estado en el 2004 contra el gobierno de este presidente dictador, que dice que está organizado por Estados Unidos, Reino Unido y España, con el objetivo de instalar la oposición de este dictador que se llama Severo Moto. 15 personas fueron arrestadas y un avión detenido en Harare, Zimbabue. Las autoridades declararon que llevaba a un grupo de mercenarios que intentaban derribar el gobierno de Obiang. Tratándose de uno de los países más ricos de África, que es Guinea Ecuatorial, y uno de los más ricos del mundo por sus grandes reservas petrolíferas, 3/4 partes de la población de Guinea Ecuatorial sobreviven con menos de $2 al día. Las constantes promesas de modernización del país e inversión literalmente nunca son cumplidas y se quedan en simples promesas, valga la redundancia. Bueno, tuvimos en el 5º puesto a un asiático, en el 4º a un africano, en el 3º a un europeo y en el 2º a un africano de nuevo. Y acá creo que es bastante obvio, pero pues creo que se merece este puesto por tanta historia, conflictos, crímenes, opresión, y aparte es uno de los que inyectaron la ideología comunista y marxista
a Latinoamérica, por no decir que fue el primero, obviamente. Esto lo digo desde un punto neutral, obviamente cada quien tiene su pensamiento sobre la izquierda, la derecha y sus derivados. Y este país es Cuba. Cuba desde 1959 lleva con este régimen que se le llamó la Revolución Cubana en 1959 bajo el mando de Fidel Castro y Raúl Castro, con la intención de derrocar al dictador de esa época, Fulgencio Batista. La dictadura de los hermanos Castro es considerada la primera de sentido comunista del continente americano, como lo es al principio de este último puesto. Y esta trajo ideologías de diferentes sectores de América Latina como influencia de la ideología en Venezuela. El régimen cubano ha cometido violaciones literalmente sistemáticas de derechos humanos durante décadas y décadas de dictadura bajo Fidel Castro y últimamente bajo Raúl Castro, ya que en julio del 2021 hubo unas protestas masivas y se registraron opresiones contra estas protestas. Bueno, un caso muy conocido es el de Celia Cruz, que decidió no regresar a su país en el 60, ya que era inminente una dictadura socialista marxista en Cuba durante el régimen de Castro. Miles de cubanos han sido encarcelados en prisiones y en condiciones deplorables. Otros miles fueron perseguidos e intimidados y a generaciones enteras se les negaron libertades políticas básicas. Obviamente Cuba también ha tenido grandes logros en salud, educación, pero muchos logros últimamente se están viendo contrarrestados en los últimos periodos, valga la redundancia otra vez, ya que hemos visto bastantes protestas. De hecho, como ya lo dije, en el año 2021 hubo bastantes protestas en Cuba y pues como vemos el gobierno lo único que quiere hacer es disuadir estas protestas. Bueno amigos de Info Mundial, este es el primer video de una miniserie de dictaduras en la actualidad. Probablemente tenga 2 capítulos más. No toda dictadura tiene que ser por rama militar, sino también por monarquía absoluta, sultanato o simplemente cambios anticonstitucionales en un país a convivencia de unos pocos que siempre se mantienen en el poder. Hay muchas maneras de que un país se vuelva una dictadura, no solo tiene que ser por una ideología militar, marxista o derechista. Espero que les haya gustado el video de Info Mundial. Estoy subiendo unos YouTube Shorts para ir manteniendo activo el canal mientras que le tomo constancia de nuevo a este canal. Yo soy Wader, hasta la próxima, adiós. Y ya casi llegamos a los 1000 suscriptores, así que no olviden suscribirse, que veo que mucha gente ve los videos pero no se suscribe. Adiós.